Una corporación multimillonaria, un titán de las finanzas globales, se identifica con un solo símbolo elegante. Está en sus rascacielos, en su membrete, en su balance de 10.000 millones de dólares. Es un logotipo sinónimo de poder. Una noche, el implacable CEO de la compañía, Julian Vance, cena en un restaurante de lujo. Nota a su mesera, una joven llamada Ellen, garabateando distraídamente en una servilleta. Se burla de su dibujo, riéndose de su simplicidad. Pero la risa se le atraganta en la garganta. Reconoce el garabato y, en ese instante, todo su imperio, construido sobre un secreto robado, comienza a desmoronarse. El Gilded Kill era el tipo de restaurante que no solo servía comida. Curaba experiencias para personas que creían que su tiempo valía más que el salario anual del personal. Todo era caoba oscura, alfombras silenciosas y focos que iluminaban las copas de cristal justo en el ángulo perfecto, haciendo que cada mesa pareciera un anuncio de riqueza obscena. Ellen Aye se movía por este mundo como un fantasma. A los 24 años, poseía un talento que se asfixiaba bajo el peso de su realidad. Sus días eran un borrón de libros de texto de historia del arte para las clases que tomaba en un colegio comunitario, y sus noches las pasaba aquí, equilibrando bandejas de menús degustación de $300. Cada centavo que ganaba era una gota en el océano contra la marea de las facturas médicas de su madre. Esa noche, el restaurante estaba particularmente tenso. La mesa 7, un grupo de 4 en el rincón más exclusivo, era la fuente de la presión. El hombre a la cabeza era Julian Vance. Ellen no sabía su nombre. Todavía no. Solo lo conocía como la mesa 7, el de los ojos azul ártico y el reloj Patek Philippe de $50.000 que revisaba cada 5 minutos como si el universo llegara tarde a una cita con él. Lo flanqueaban 3 hombres en trajes oscuros idénticos, incluido su Marcus Thorne, un hombre con sonrisa de hiena. El servicio aquí ha decaído, Julian, comentó Marcus lo suficientemente alto para que Ellen lo oyera mientras ella rellenaba su agua. La mediocridad es un contagio. Julian respondió sin mirarla siquiera, agitando una mano despectiva. Otra botella del Petrus, 05 y dile al chef que si el venado está un grado por encima de medio, lo devuelvo. Sí, señor, murmuró Ellen. Su rostro era una máscara profesional neutral mientras se retiraba a una estación lateral para esperar el siguiente plato, con los pies doloridos. La presión en su pecho crecía. El hospital había llamado de nuevo. Los costos de los medicamentos de su madre subían. Sacó un pequeño cuaderno gastado y un bolígrafo del bolsillo de su delantal, un hábito nervioso. Su mano comenzó a moverse, su mente alejándose del restaurante, de las facturas. Dibujaba. Siempre era lo mismo cuando estaba estresada. Una forma que su padre le había enseñado hace mucho, una sola línea ininterrumpida que se entrelazaba y tejía para formar un nudo complejo y equilibrado. Era su sigilo, su ancla. ¿Qué es eso? Ellen dio un salto. Julian Vance estaba justo a su lado. Se había movido con el silencio de un depredador. Sus asociados observaban, divertidos. Ella manipuló torpemente el cuaderno, intentando esconderlo en su delantal. En nada, señor. Solo un garabato. El labio de Julian se curvó en una smirk. Le arrebató el cuaderno de la mano antes de que pudiera reaccionar. Sostuvo la pequeña página a la luz, con una mirada de profunda arrogancia. Un garabato, se burló. La mesa rió. Mira esto, Marcus, dijo Julian, girándose hacia su Nuestra mesera es una artista. Estudió el intrincado nudo. ¿Y qué se supone que es esto? ¿Un tatuaje tribal fallido? ¿Un pretzel que viste en un sueño febril? El rostro de Ellen ardía. Era una cosa ser invisible. Era otra ser burlada. Esto se sentía personal. Ese símbolo era suyo. Era de su padre. Por favor, señor, susurró, su voz tensa por la humillación. Devuélvamelo. Mi consejo, dijo Julian, su voz bajando a un susurro frío y conspirador mientras se inclinaba. Es que te concentres en los vasos de agua. Si tu arte es tan malo como tu servicio, mejor te quedas con el trabajo de mesera. No dejó caer el cuaderno. Lo dejó flotar de sus dedos, como basura, al suelo. Ellen miró el pequeño cuadrado blanco sobre la alfombra oscura. Sintió las miradas de todo el comedor sobre ella, aunque no lo estuvieran. Sus manos temblaban.
No lloró. No le daría la satisfacción. Se agachó, recogió el cuaderno y caminó rígida hacia las cocinas, el sonido de sus risas siguiéndola como un golpe físico. Julian Vance regresó a su mesa, el incidente ya olvidado. Era un tiburón que había rozado un trozo de madera a la deriva, lo encontró poco apetitoso y siguió adelante. Va ahora, dijo, tomando un sorbo de su vino, sobre la adquisición de Tokio. Una hora después, se retiraron los platos principales. El vino había fluido. Julian Vance estaba expansivo, detallando un plan despiadado para absorber a un competidor menor. El comunicado de prensa saldrá a las 9 de la mañana, dijo Julian. Para entonces, nuestros praxis tendrán los votos. Es una muerte limpia. Marcus Thorne levantó su copa. Por Etal Red Holdings. 20 años, Julian. 20 años desde que tú y Arthur lo comenzaron. El nombre flotó en el aire, agriando instantáneamente el humor de Julian. Le lanzó a Marcus una mirada de puro hielo. Arthur Harrison era una nota al pie. Era peso muerto. Etal Red comenzó el día que lo corté. Por supuesto, Julian. Por supuesto, placó Marcus, reconociendo el límite. Solo digo que el 20 aniversario está cerca. El consejo es sentimental. El sentimiento es una carga, espetó Julian. Hablando de eso, dijo Marcus, cambiando de tema. El equipo de marketing insiste de nuevo. Quieren refrescar la marca. Quieren simplificar el logotipo. Julian se detuvo, con su copa de vino a medio camino de sus labios. ¿Simplificar? ¿Simplificar qué? El logotipo. El nudo Etal Red, dijo Marcus con cuidado. Dicen que es demasiado complejo para aplicaciones digitales. Que está pasado de moda. Julian soltó una risa corta, como un ladrido. ¿Pasado de moda? Es atemporal. Esos niños en marketing no saben nada. Ese logotipo es Etal Red. Representa estabilidad, complejidad, una base inquebrantable. Es una marca de 10.000 millones y quieren cambiarlo. Absolutamente no. Despide a todo el departamento. Lo manejaré, dijo Marcus rápidamente. Es el núcleo de la identidad de la marca. Está en todo. Como debe ser, dijo Julian. Sacó su teléfono, un dispositivo personalizado de $1,000. Tocó la pantalla y cargó el sitio web corporativo de Etal Red Holdings. Y allí estaba, al frente y centro contra un fondo blanco puro. El logotipo de la compañía, una sola línea ininterrumpida, entrelazándose y tejiéndose para formar un nudo complejo y equilibrado. Julian Vance se quedó rígido. Su sangre no se enfrió. Se evaporó. El restaurante, el vino, la voz de Marcus, todo se desvaneció en un vacío rugiente. No veía la pantalla. Veía la pequeña página arrugada del cuaderno que había tirado al suelo. No era parecido al logotipo. No era similar. Era idéntico. Cada curva, cada tejido, cada intersección precisa. ¿Coincidencia? Murmuró. Tenía que serlo. Era imposible. ¿Qué fue eso, Julian? Esa mesera, dijo Julian, su voz tensa. La que estaba dibujando. ¿La artiste? Rió Marcus. ¿Qué pasa con ella? ¿Dónde está? Julian se puso de pie abruptamente, derribando su silla. Golpeó el suelo con un tud pesado y amortiguado que silenció las mesas cercanas. «Oh, Julian, ¿qué pasa?» Ya era nuestro logotipo, siseó Julian, su rostro pálido. El dibujo. Era el nudo Etal Red. Marcus frunció el ceño, confundido. No seas ridículo. Era un garabato, un pretzel, como dijiste. Es una forma geométrica simple. La gente dibuja nudos todo el tiempo. ¿Simple? La voz de Julian era peligrosamente baja. ¿Crees que eso es simple? No lo es. Es el nudo Vance Harrison. No es simple en absoluto. Fue diseñado con un principio específico. Recordó a Arthur Harrison en su dormitorio universitario garabateando en una servilleta real, hace 20 años, y explicando la geometría celta, la filosofía de los dos caminos como uno. Una mesera al azar en un restaurante al azar,
garabateando nuestro logotipo, el logotipo que diseñó Arthur Harrison. Julian agarró a un camarero que pasaba por el brazo, su agarre como un torno. La mesera, la que servía la mesa 7. ¿Dónde está? El camarero se encogió. Ellen. Su turno terminó, señor. Salió hace unos 10 minutos. Julian miró la puerta vacía. Sintió una sensación que no había experimentado en 2 décadas. Pánico puro, sin diluir. Esto no era una coincidencia. Era un fantasma. Un fantasma acababa de salir del restaurante. Encuéntrala. Ordenó Julian a Marcus, que ahora estaba de pie, alarmado. Encuéntrala. ¿Cómo? Ni siquiera sé su nombre completo. No me importa. Consigue al gerente. Consigue los archivos de empleados. Quiero su nombre, su dirección, todo ahora. Julian arrojó una tarjeta American Express negra sobre la mesa. Ocúpate de esto. Estaré en el auto. Salió furioso del Gilded Kill, dejando una cuenta de cena de $5,000 y un comedor lleno de clientes desconcertados. El Patek Philippe en su muñeca parecía tic-tac con una lentitud insoportable. 10 minutos. Ella se había ido hace solo 10 minutos, pero en esos 10 minutos, 20 años de historia cuidadosamente enterrada habían sido desenterrados y arrojados a su cara. El ascensor privado al penthouse de Julian Vance se abrió con un siseo, revelando una extensión de 3,000 pies cuadrados de vidrio y muebles minimalistas fríos. Las luces de la ciudad de Nueva York brillaban abajo, un reino que había construido. Esa noche se sentía como una prisión. Se arrancó la corbata y fue directo al bar, sirviéndose un vaso de Macallan 25. No lo sorbió. Se tragó la mitad de un solo trago. El ardor no hizo nada para detener el temblor en su mano. Arthur susurró a la habitación vacía. No había dicho ese nombre en voz alta en al menos una década. Arthur Harrison, su compañero de cuarto en la universidad, su cofundador, el albatros alrededor de su cuello. Julian caminó hacia su estudio, una habitación panelada en madera oscura rara. Tecleó un código en una caja fuerte biométrica oculta detrás de una pintura minimalista. Dentro, debajo de certificados de acciones y bonos al portador, había un portafolio de cuero viejo. No lo había abierto desde la última vez que se mudó. Lo puso sobre su escritorio. El cuero estaba agrietado. Lo abrió. Dentro estaban los papeles originales de incorporación de Tal Red Holdings, fechados hace 20 años, y debajo de ellos, una serie de bocetos en papel de dibujo de alta calidad. Allí estaba, el nudo de Tal Red. Él y Arthur habían sido inseparables en la universidad. Julian, el prodigio de economía y estrategia. Arthur, el soñador, el artista con una mente para sistemas y filosofía. Iban a conquistar el mundo. Tal Red era su sueño compartido. Tiene que representarnos, había dicho Arthur, su lápiz volando por la página. 2 líneas. Mira, parecen separadas, pero son una. Se tejen. Se apoyan. Son inquebrantables juntas. Es un símbolo de asociación, de confianza. El labio de Julian se torció al recordar. Confianza. Arthur había proporcionado el genio inicial, el nombre, la filosofía y el logotipo. Julian había proporcionado la crueldad. La traición, cuando llegó, había sido quirúrgica. Arthur, el artista, era ingenuo en los negocios. Confiaba en Julian para manejar las partes aburridas, los registros de LLC, los acuerdos de accionistas. Julian, con la ayuda de un equipo de abogados como tiburones, había estructurado la compañía de tal manera que las acciones de Arthur estaban en una clase diferente, sin voto. Cuando llegó su primera gran financiación inicial, Julian activó una cláusula de dilución que Arthur ni siquiera sabía que existía. En una sola reunión brutal en la sala de juntas, la participación del 50% de Arthur se redujo al 5%. Fue expulsado, le dieron una indemnización que apenas cubrió sus honorarios legales y lo obligaron a firmar un DA blindado que le prohibía reclamar el estatus de cofundador. Arthur Harrison, el alma creativa de Tal Red, fue legalmente borrado de su historia. Julian se había dicho a sí mismo que era necesario. Arthur era débil. Era una nota al pie. Había frenado a la compañía. Pero mirando el logotipo dibujado a mano perfecto, Julian sabía que era una mentira. Ese nudo,
Esa asociación inquebrantable era toda la base de la marca. Era el alma de Arthur, digitalizada y estampada en un imperio de 10.000 millones. Julian había oído por la vid que Arthur se había derrumbado después de eso. Intentó demandar, pero el equipo legal de Julian lo enterró en mociones hasta que quedó en bancarrota. Murió unos años después. Ataque al corazón, pensó Julian que había oído. ¿O fue un aneurisma? No importaba. Se había ido. Hasta esa noche. Su teléfono vibró. Era Graves, su jefe de seguridad privada, un hombre que existía en sombras y hojas de cálculo. Señor, la voz de Graves era un monótono. Tengo la información del gerente del restaurante. El nombre de la mesera es Ellen Hayes. Hayes. Tiene 24 años. Vive en un edificio sin ascensor en Queens. Sin antecedentes penales. Inscrita a tiempo parcial en Queens College. Hayes, Julian caminaba. Ese no es el nombre. Verifica. Verifica si hay conexión con Arthur Harrison. ¿Quién, señor? Arthur Harrison. Harrison. Verifica el nombre de su madre. Verifica su certificado de nacimiento. Cruza referencias. Ahora, Graves. Sí, señor. Julian esperó. El silencio en el penthouse era absoluto. Miró el dibujo original. Recordó la risa de Arthur. El teléfono vibró de nuevo 5 minutos después. Señor, dijo Graves. El monótono era el mismo, pero la información era una granada. La madre de Ellen Hayes es Sarah Hayes, nombre de soltera Sarah Jensen. Estuvo casada con Arthur Harrison desde 1999 hasta su muerte en 2008. Las piernas de Julian cedieron. Se sentó pesadamente en su silla de cuero. Ellen, respiró. Ellen Harrison. Había tomado el nombre de soltera de su madre. Era la hija de Arthur. La hija de Arthur. Y él se había burlado de ella. Había tomado el arte de su padre, lo único que le quedaba de él, y lo había dejado caer al suelo como basura. El pánico fue reemplazado por un cálculo frío y afilado. Esto no era un fantasma. Era una amenaza, una posible demanda, una pesadilla de relaciones públicas. La historia de origen de tal Red Holdings, la que había curado cuidadosamente durante 2 décadas, el mito del fundador único, de repente estaba al borde de un acantilado. Graves, dijo Julian, su voz ahora firme y fría. ¿Qué más? ¿Está en deuda? ¿Cuál es su situación? Significativa, señor. Su madre, Sarah, tiene esclerosis múltiple avanzada. La deuda médica supera los $200,000. Ellen Hayes trabaja en 2 empleos para cubrir los costos de los medicamentos. Están 3 meses atrasadas en el alquiler. Julian casi sonrió. Era una sonrisa cruel y delgada. Deuda. Eso era bueno. La deuda era palanca. Envía un auto, ordenó Julian. Voy a Queens. Voy a hacerle una visita a la señorita Hayes. Esto termina esta noche. El tren elevado pasó rugiendo por la ventana del pequeño apartamento en el 4º piso sin ascensor en Astoria, Queens. El apartamento era estrecho, pero limpio. Las paredes estaban cubiertas de lienzos, algunos en blanco, otros brillantes con paisajes y retratos a medio terminar. El olor a pintura al óleo, trementina y sopa recalentada barata llenaba el aire. Ellen Hayes estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. La humillación del restaurante aún se aferraba a ella, una película pegajosa y agria. Todavía podía escuchar la risa burlona del hombre. Un pretzel que viste en un sueño febril. Ellen, ¿eres tú, cariño? Una voz débil vino de la otra habitación. Ellen rápidamente se secó los ojos y forzó una sonrisa. Sí, mamá. Soy yo. Caminó hacia el pequeño dormitorio separado por una cortina. Su madre, Sarah Hayes, estaba apoyada en una cama de hospital que ocupaba la mayor parte de la habitación. Sarah había sido una mujer vibrante, una historiadora del arte. Ahora, la esclerosis múltiple la había atrapado, dejándola frágil, pero con los mismos ojos agudos e inteligentes. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó Sarah, sus palabras ligeramente arrastradas.
Estuvo bien, mintió Ellen, sentándose al borde de la cama y tomando la mano de su madre. Los ricos de siempre, propinas pequeñas. Eres una mentirosa terrible, Ellen. ¿Qué pasó? Ellen suspiró. No podía cargar a su madre con eso. Solo un cliente grosero. Está bien. Solo estoy cansada. Mi chica fuerte, susurró Sara, acariciándole el cabello. No deberías tener que hacer esto. Deberías estar en una escuela de arte de verdad, no esto. Estoy donde necesito estar, mamá, dijo Ellen con firmeza. Ahora, ¿tomaste tus medicamentos de la tarde? Son tan caros, bebé. Lo manejaremos. Siempre lo manejamos. Después de acomodar a su madre, Ellen volvió a la cocina. La luz roja de la máquina contestadora parpadeaba. La presionó. Este es un aviso final para Sara Hayes del grupo médico Basaid. El pago está atrasado 90 días. Nos veremos obligados a suspender la atención y referir esto a una agencia de cobros. Ellen golpeó el botón de borrar con el puño. Lágrimas de frustración y rabia brotaron. Se estaba ahogando. Agarró su cuaderno de bocetos, el que llevaba a todas partes, y pasó a una página nueva. Su bolígrafo encontró el patrón familiar. Dibujó el nudo. Su sigilo familiar, lo había llamado su padre. Tenía 6 años. Su padre, Arthur Harrison, aún estaba vivo, aún vibrante, aunque la luz ya se desvanecía de sus ojos. La traición de su socio había ocurrido, pero aún no estaba roto. La había sentado en su regazo en su pequeño estudio desordenado. Tienes el don, Ellen, le había dicho, guiando su pequeña mano. Tienes la línea. ¿Qué es, papá? Había preguntado ella. Es nuestro sigilo. Es una promesa. Significa que no importa cuántas veces te pierdas, la línea siempre te llevará de vuelta a casa. Es una sola línea. ¿Ves? Sin principio, sin fin. Significa inquebrantable. Lo dibujaba ahora una y otra vez, los bucles y tejidos como meditación. Nunca lo había conectado con nada. No tenía idea de que era Ethel Red Holdings. Su madre, en su amargura, nunca había pronunciado el nombre de la compañía ni del hombre que había destruido a su esposo. Solo lo llamaba el monstruo. Ellen miró el dibujo. Era lo único que su padre le había dado. Este símbolo, esto y una montaña de deudas. El hombre grosero del restaurante. Su burla del dibujo había sentido como una profanación. Era como si hubiera reído de la memoria de su padre. Hubo un golpe fuerte y agudo en la puerta del apartamento. Ellen se congeló. Era casi las 1 de la mañana. Nadie golpeaba tan tarde. La agencia de cobros, el casero. Se acercó sigilosamente a la puerta y miró por la mirilla. Su corazón se detuvo. Era él. El hombre del restaurante. El de los ojos azul ártico y el reloj de $50,000. Ya no estaba en un restaurante. Estaba en su pasillo. Y parecía peligroso. Golpeó de nuevo, más fuerte. Señorita Hayes, sé que está ahí. Mi nombre es Julian Vance. Necesitamos hablar. El nombre no significaba nada para Ellen, pero lo significaba todo para la mujer en la habitación contigua. Julian Vance. La voz de Sara, usualmente tan débil, resonó como un latigazo. Ellen oyó el gemido de la cama de hospital, el sonido de su madre forzándose a levantarse. Mamá, quédate en la cama. Yo lo manejaré, llamó Ellen, su corazón martilleando. Ellen, no. Y gritó Sara, un pánico crudo en su voz. No abras esa puerta. ¿Qué es él? ¿Qué es el monstruo? La sangre de Ellen se enfrió. ¿El monstruo? ¿El qué? El golpe se convirtió en un aporreo. Señorita Hayes, no me voy. Abra la puerta o haré que mi seguridad la abra por usted. Ellen, temblando, quitó el cerrojo. Este hombre, que ella pensó que era solo un matón rico, era el hombre que había arruinado a su padre. Julian Vance estaba en la puerta, su traje a medida luciendo completamente alienígena en el pasillo estrecho y manchado de pintura. Sus ojos escanearon el pequeño apartamento, una mirada de desprecio sin disimulo en su rostro. Detrás de él estaba un hombre grande y de rostro sombrío.
Señor Graves. ¿Puedo entrar? Preguntó Julian. No era una pregunta. Entró y la pequeña habitación pareció encogerse. ¿Qué quiere? Preguntó Ellen, su voz temblando pero desafiante. Se paró entre Vance y la habitación de su madre. Tú, una voz rasgó. Sarah Hayes se había arrastrado en su silla de ruedas hasta la puerta, su rostro pálido y contorsionado con un odio tan profundo que era aterrador. Tú, Julian Vance, tienes el descaro de venir aquí. La mirada de Julian parpadeó hacia Sarah, un destello breve de reconocimiento. No, solo molestia. Y Sarah, dijo, su voz plana. No has envejecido bien. Ellen sintió una oleada de pura rabia. Salga. Y en un momento, dijo Julian. Giró su mirada fría hacia Ellen. Dispense con las cortesías. Eres la hija de Arthur Harrison, y esta noche estabas dibujando el logotipo de mi compañía. Ellen estaba atónita. ¿Su compañía? ¿De qué está hablando? Eso es el dibujo de mi padre. Lo llamó nuestro sigilo familiar. Un sentimiento encantador, dijo Julian, su voz goteando con descendencia. Pero en el mundo real, se llama el nudo Etal Red. Y es la marca registrada de Etal Red Holdings, mi corporación de $10,000 millones, de la que tu padre fue despedido hace 20 años. Fue como si una bomba hubiera explotado en su mente. El logotipo, la burla, la conexión. Este hombre no solo había insultado su garabato. Había robado el trabajo de vida de su padre y se burlaba de ella por tenerlo. Lo robó, susurró Ellen. La realización la golpeó. ¿Robar? Julian rió. Esa es una palabra muy dramática. Tu padre era un artista fallido que firmó un mal contrato. Fue una compra legal. Se le pagó por sus contribuciones tempranas. Mentiroso. Gritó Sarah, aferrándose a las ruedas de su silla. Lo dejaste en bancarrota. Lo obligaste a firmar. Te esperaste hasta que estuviera ahogándose. Hasta que estaba embarazada de Ellen, y lo amenazaste con contrademandar hasta el olvido. Firmó bajo coacción. Lo destruiste. Y él se destruyó a sí mismo, dijo Julian, su paciencia rompiéndose. Era un tonto sentimental que no podía ver el futuro. Yo construí un imperio. Él dibujaba garabatos en un cuaderno. Y el garabato en el que construiste tu imperio, gritó Ellen. Oh, basta. Y dijo Julian. Metió la mano en su abrigo y sacó un talonario de cheques y un documento grueso. Por eso estoy aquí. Claramente, están en apuros. Hizo un gesto alrededor del apartamento. Esto es miseria. Soy un hombre compasivo. A pesar de lo que puedan pensar, estoy aquí para corregir un viejo descuido. Puso el documento en la mesa de la cocina. Era un acuerdo de no divulgación. Estoy preparado para ofrecerles, digamos, $500,000. Ellen miró el número, $500,000. Era suficiente para pagar toda la deuda médica, suficiente para mudarse con su madre a un lugar seguro, suficiente para vivir. Firmarán esto, continuó Julian, que establece que usted y su madre nunca hablarán de la conexión de Arthur Harrison con Etal Red Holdings nuevamente. Nunca reclamarán propiedad o conexión con el logotipo. Es un regalo por su silencio. Hizo clic en un bolígrafo y lo deslizó por la mesa. Sarah estaba sollozando, un sonido roto y enojado. Dinero de sangre, Julian. Es dinero de sangre. Ellen miró el cheque. Miró a su madre. Vio las facturas médicas apiladas en el mostrador. Vio sus lienzos sin vender. Luego miró a Julian Vance, a su rostro presumido y seguro. Pensaba que podía comprarla. Pensaba que podía comprar la memoria de su padre. Tomó el bolígrafo. Julian sonrió, una sonrisa delgada y triunfante. Ellen lo miró directamente a los ojos. Me reíste en la cara, dijo, su voz baja. Me temo que no esta noche. Me reíste en la cara. Te burlaste del dibujo de mi padre y lo tiraste al suelo. Fue un malentendido, dijo Julian impacientemente. Firme el papel. Ellen rompió el bolígrafo en dos con sus propias manos. Salga de mi casa, dijo, su voz vibrando con una fuerza que no sabía que poseía. La sonrisa de Julian desapareció. Disculpe.
Entra a mi casa, insultas a mi madre. Intentas comprar el legado de mi padre por $500,000 después de construir una compañía de 10,000 millones sobre su espalda. ¿Crees que somos tan baratas? ¿Crees que él era tan barato? Salga. No queremos su dinero. Julian Vance, por segunda vez esa noche, quedó completamente atónito. Había esperado lágrimas. Había esperado gratitud. No había esperado esto. La miró fijamente, sus ojos prometiendo retribución. Estás cometiendo un error terrible, señorita Hayes. Un error que cambiará tu vida. Lo lamentarás. Y el único error, dijo Ellen, abriendo la puerta, fue el de mi padre. Confío en ti. Yo no cometeré el mismo. Ahora, salga. Julian se enderezó el traje. Le dio a Ellen una última mirada venenosa. Se giró y salió. Graves lo siguió, deteniéndose para darle a Ellen una mirada que era casi de respeto. La puerta se cerró de golpe. Ellen puso el cerrojo y se deslizó al suelo, todo su cuerpo temblando. Ellen. Oh, bebé, ¿qué hiciste? Susurró Sara, lágrimas corriendo por su rostro. Hice lo que papá hubiera querido, dijo Ellen, su voz ronca. No es una nota al pie. No lo es. Pero Ellen, el dinero, el hospital. No me importa, dijo Ellen, mirando su cuaderno de bocetos. Él tiene el logotipo, pero nosotros tenemos la verdad. Pero la verdad no es suficiente, cariño, dijo Sara, un nuevo temor terrible en sus ojos. No solo se irá, nos destruirá. Julian Vance no durmió. Regresó a su penthouse y, en un ataque de rabia fría y calculada, hizo 2 llamadas. La primera fue a su equipo legal. Quiero que encuentren una manera de desalojar a Sara y Ellen Hayes. Aprovechen al casero, la deuda médica pendiente. Cómprenla. Cómprenlo todo. Quiero que estén enterradas en demandas para el amanecer. La segunda fue al señor Graves. Quiero que las vigilen. Cada llamada, cada persona que conozcan. Si ella compra un café, quiero saberlo. No sería desafiado. Las aplastaría. De vuelta en Queens, la adrenalina se desvanecía, dejando a Ellen y Sara en un estado de shock aterrorizado. Tiene razón, mamá. Nos aplastará, dijo Ellen, caminando por la pequeña habitación. El da, significa que tiene miedo. Tiene miedo de la verdad. Pero no tenemos pruebas. Es solo nuestra palabra contra la suya. No, dijo Sara, su voz delgada. No, tu padre. Él sabía. Después de la traición, estaba roto, pero también estaba enojado. Era un artista, Ellen. Pero no era un tonto. Dejó un seguro. Ellen dejó de caminar. ¿De qué estás hablando? Debajo de mi cama, susurró Sara. El viejo baúl, el de tu padre. Lo llamó su cofre del apocalipsis. Ellen sacó un gran baúl polvoriento de cuero y madera de debajo de la cama de hospital. Estaba cerrado con llave. ¿O la llave? Está en mi joyero. El medallón de plata, dijo Sara. Ellen recuperó el medallón, lo abrió y encontró una pequeña llave antigua. Abrió el baúl. El olor a papel viejo, cuero y grafito llenó el aire. El baúl estaba lleno de los diarios de su padre, docenas de ellos, gruesos cuadernos Lederbone. Lo documentó todo. Ellen, dijo Sara, su voz ganando fuerza. Después de Julian, después de la reunión, tu padre pasó un año escribiendo todo, cada reunión, cada promesa, cada diseño. Ellen sacó el primer libro. Estaba fechado en 2004, 2 años antes de que Tal Red Holdings se incorporara oficialmente. Lo abrió y jadeó. Página tras página estaba llena de bocetos, cálculos geométricos y notas filosóficas. Y allí estaba, el nudo de Tal Red. Pasó las páginas, sus manos temblando. Encontró una página fechada el 14 de marzo de 2005. Era un dibujo final prístino del logotipo, y debajo, 2 firmas, Arthur Harrison y Julian Vance. En la página, en la elegante escritura de Arthur, había un título, Nuestro acuerdo de asociación, el nudo de Tal Red. Él lo firmó, respiró Ellen. Julian Vance firmó esto. Esto es prueba. Prueba de que sabía que era de papá.
Prueba de que era una asociación. Y sigue leyendo, dijo Sara, sus ojos brillantes con intensidad febril. Ellen giró la página y su corazón se detuvo. En la siguiente página había otro logotipo. Era similar, pero más. Era más complejo, más hermoso, más inquebrantable. Las líneas se tejían en un patrón más intrincado y dinámico. Era una evolución clara del primer diseño. Debajo de este nuevo dibujo, Arthur había escrito una nota. JV prefiere el más simple. Lo llama más limpio. Yo lo llamo más frío. Pero él tiene las cuerdas del bolso, manteniendo este en reserva. Mi legado, no el de la compañía que deberíamos haber construido. Ellen miró el dibujo, su ojo de artista viendo instantáneamente su superioridad. Su padre no había sido solo un soñador, había sido un maestro. Hizo uno mejor, susurró. Pero ese no era el seguro. Metido en el bolsillo trasero del diario había un documento oficial doblado. Ellen lo desdobló. Era un certificado de registro de derechos de autor de la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, fechado en 2005. Arthur Harrison había registrado el nudo Etalred no como una marca corporativa, sino como una obra artística independiente bajo su propio nombre. Un año completo antes de que Julian Vance presentara los papeles de incorporación y registrara el logotipo como un activo corporativo. Ellen miró hacia arriba, sus ojos muy abiertos. «Mamá, ¿qué significa esto?» «Significa», dijo Sara, una sonrisa lenta y feroz extendiéndose por su rostro, que tu padre nunca tuvo el dinero para pelear con él en la corte. Pero te dejó el arma. Él lo posee, dijo Ellen, las palabras amaneciendo en ella. Julian Vance nunca fue dueño del logotipo. Ha estado usando propiedad robada durante 20 años, una compañía de 10.000 millones construida sobre un reclamo fraudulento de propiedad. El aviso de cobros en el mostrador de repente parecía muy, muy pequeño. El equilibrio de poder acababa de cambiar por completo. «O va a destruirnos, mamá», dijo Ellen, su voz no más temerosa, sino fría. «Pero nosotros lo destruiremos primero». A la mañana siguiente, el teléfono de Ellen sonó. Era un número desconocido. Lo dejó ir al buzón de voz. Un mensaje apareció, la voz de un hombre. «Señorita Hayes, este es Robert Klene, abogado de su casero. Este es un aviso formal de desalojo». Simultáneamente, llegó un correo electrónico. Demanda final. Grupo Médico Basaid Cobros. Julian se movía rápido. Los tiburones estaban circulando. «Está tratando de asustarnos», dijo Ellen. «Está tratando de hacernos desesperadas». «¿Qué hacemos?», preguntó Sara. «No podemos pelear con sus abogados». «No tenemos que hacerlo», dijo Ellen, su mente corriendo. Era una artista, pero era la hija de su padre. Entendía los sistemas. «No podemos pelear en las trincheras. Tenemos que ir por encima de su cabeza». Pasó la siguiente hora en línea, no mirando arte, sino Etalred Holdings. Investigó su junta directiva. Marcus Thorne, el CEO. Era el hombre de Julian. Unos pocos banqueros de inversión. Se pondrían del lado del dinero. 2 miembros heredados de los primeros días. Y luego un hombre, Isabella Vance, la exesposa de Julian. Tenía una participación del 10% del divorcio y, crucialmente, un asiento permanente sin voto en la junta donde dirigía la fundación caritativa de la compañía. Los blogs financieros describían su divorcio como apocalíptico, amargo y alimentado por las prácticas sociopáticas de negocios de Julian. Una serpiente comiendo a una serpiente, había oído Ellen que Marcus Thorne decía en el restaurante. Ellen encontró la página de contacto de la Fundación Etalred. No envió un correo electrónico. Llamó al número principal. «Fundación Etalred, ¿cómo puedo ayudarle?» «Necesito hablar con Isabella Vance». «Mi nombre es Ellen Harrison». Usó el nombre de su padre. Era una llave. La pusieron en espera durante 5 minutos. Esperaba ser transferida a un abogado. En cambio, una nueva voz llegó a la línea. Aguda, elegante y cautelosa. «Aquí Isabella Vance». «¿Quién es Ellen Harrison?» «Soy la hija de Arthur Harrison», dijo Ellen, su voz firme. Silencio. Una pausa larga y pesada. «El señor Harrison falleció»,
recuerdo, dijo Isabella, su voz más suave ahora. Mis condolencias, Julian, él nunca habló de él. Porque lo enterró, dijo Ellen. Y ahora está tratando de enterrarme a mí. Tengo algo que necesita ver. Algo que pertenece a mi padre. Algo que su exesposo ha estado prestando durante 20 años. ¿De qué estás hablando? El nudo et al. Red, dijo Ellen. Tengo los bocetos originales fechados y firmados, y tengo el registro de derechos de autor, a nombre de mi padre. De 2005, Ethelred Holdings ha estado usando propiedad intelectual robada desde su inicio. La línea estuvo tan silenciosa que Ellen pensó que la habían desconectado. Encuéntrame, dijo Isabella, su voz una hoja de acero. 1 hora, el vestíbulo del Met, junto al ala egipcia. La reunión fue tensa. Ellen con su abrigo simple e Isabella Vance con un traje de Chanel parecían dos especies diferentes. Ellen no trajo los originales. Trajo fotografías de alta resolución con marcas de tiempo. Isabella miró las imágenes en la tableta. Su rostro perfectamente compuesto palideció. Y él lo firmó, susurró. Nuestro acuerdo de asociación. Miró el certificado de derechos de autor. Esto es catastrófico. Me ofreció $500,000 para quedarme callada anoche, dijo Ellen. Y esta mañana está tratando de desalojar a mi madre enferma y a mí. Los ojos de Isabella se endurecieron. Por supuesto que sí. Ese es Julian. No puede negociar. Solo puede aniquilar. Isabella se puso de pie. Y esto no es solo una amenaza legal, señorita Harrison, es una moral y es existencial. Si esto sale, las acciones colapsarán. La marca es una mentira. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Ellen. Julian convocó una reunión de emergencia de la Junta para las 3 de la tarde hoy. Va a reestructurar el departamento de marketing, su código para despedir a todos los que lo cuestionaron sobre el logotipo. No tiene idea de lo que viene. Isabella dijo. Vienes conmigo. A las 3 de la tarde, Julian Vance estaba sentado a la cabecera de la mesa de obsidiana pulida en la sala de juntas del piso 80. Marcus Thorne estaba a su derecha. Gracias a todos por venir, comenzó Julian. He convocado esta reunión para abordar un problema menor de identidad de marca y proponer una realineación de nuestra división de marketing. La puerta se abrió. Lamento que lleguemos tarde, Julian. Isabella Vance entró y justo detrás de ella, sosteniendo un portafolio de cuero, estaba Ellen Hayes. La sangre de Julian Vance se convirtió en hielo. Se levantó a medias de su silla. Isabella, ¿qué significa esto? Esta es una reunión cerrada. Sáquela de aquí. Está aquí como mi invitada, Julian, dijo Isabella, tomando su asiento. Y como reclamante, por favor, señorita Harrison, el piso es suyo. Marcus Thorne parecía confundido. ¿Reclamante? Julian, ¿qué es esto? El corazón de Ellen era un tambor contra sus costillas, pero ya no era una mesera. Era la hija de su padre. Caminó hacia la cabecera de la mesa opuesta a Julian. Abrió el portafolio y colocó la primera fotografía, el acuerdo de asociación firmado por ambos hombres. Mi nombre, dijo Ellen, su voz clara y fuerte, es Ellen Harrison. Soy la hija de Arthur Harrison, el cofundador de esta compañía. Un murmullo recorrió la mesa. Eso es una mentira, rugió Julian. Arthur Harrison era un diseñador contratado que fue comprado. ¿O lo fue?, dijo Ellen. Colocó el segundo documento, el registro de derechos de autor de 2005 para el nudo et al. Red. Esta compañía, dijo Ellen, su marca de 10,000 millones está construida sobre un logotipo que no poseen. Mi padre, Arthur Harrison, tenía los derechos de autor de esta obra de arte, registrada un año completo antes de que tal red se incorporara. Durante 20 años, han estado en violación directa y deliberada de sus derechos de autor. La habitación explotó. Los banqueros, los miembros heredados, todos estaban de pie gritando. Julian, ¿es esto cierto? Esto es fraude. Toda nuestra propiedad intelectual de marca. Es inútil. Es una fabricación. Julian gritó, su rostro morado. Es una buscadora de oro, su madre la puso a esto. Entonces no te importará la demanda, dijo Isabella con calma.
Una demanda de miles de millones por daños y 20 años de ganancias. Imagina el Wall Street Journal mañana. Et al. Red Holdings. El imperio construido sobre una mentira. Las acciones no solo caerán. Serán deslistadas. Marcus Thorne, la hiena, dio su apertura. Vio la desesperación de Julian. Esto es negligencia grave, Julian, anunció Marcus de repente, traicionando a su jefe. Expusiste a toda la compañía. Pusiste en riesgo a todos nuestros accionistas por una venganza personal. Yo propongo un voto inmediato de no confianza. Julian Vance debe ser removido como CEO. Otro miembro de la Junta lo secundó. ¿Todos a favor? Julian miró traicionado mientras las manos se alzaban. Estaba acabado. Esperen, dijo Ellen. La habitación quedó en silencio. Señor Thorne, dijo Ellen. También he estado revisando los diarios de mi padre. Te mencionó, el ambicioso, la pequeña sombra de Julian. También documentó tu papel en el esquema de dilución. El rostro de Marcus palideció. Si el señor Vance es removido, continuó Ellen, el señor Thorne no es su reemplazo, ambos están fuera. Julian miró a Ellen. Había sido superado no solo por su exesposa, sino por una mesera de 24 años, por la hija de Arthur. ¿Qué quieres? Susurró finalmente Julian. Un hombre roto. No quiero destruir esta compañía, dijo Ellen, su voz resonando con las notas de su padre. Mi padre amaba esta compañía. También era su sueño. Estoy aquí para restaurarla. Ellen estaba a la cabecera de la mesa de obsidiana. Todo el poder de la habitación, una vez entrado en Julian, ahora estaba enfocado completamente en ella. Tenía la única cosa que todos temían, la verdad, memorializada en papel y tinta. Cuando Ellen habló, su voz no era el murmullo tembloroso de una mesera tomando una orden de cena. Era clara, fría y absoluta. Era la voz de una fundadora. Y esto es lo que va a pasar, declaró, sus ojos fijándose en Julian. Primero, Julian Vance presentará su renuncia como CEO y presidente de la Junta. El señor Thorne hará lo mismo. Efectivo de inmediato. La cabeza de Julian, que había estado entre sus manos, se alzó de golpe. No puedes. Puedo, lo cortó Ellen, su voz como hielo. Y lo harás. Su separación será para perseguir otras oportunidades. Firmarás un acuerdo integral de no divulgación y no difamación respecto a mi familia, mi padre y las circunstancias de tu retiro. Dejarás este edificio hoy, y no regresarás. Segundo, continuó, en lugar de una demanda catastrófica de miles de millones por 2 décadas de infracción de derechos de autor. Una demanda que no solo quebrará esta compañía, sino que arruinará personalmente a cada uno de ustedes por incumplimiento del deber fiduciario. El patrimonio Harrison venderá los derechos de autor del nudo et al. Red a la compañía. La habitación contuvo el aliento. Esta era la negociación. A cambio, dijo Ellen, por la participación del 20% que mi padre, Arthur Harrison, fue originalmente prometido en su acuerdo de asociación. Un banquero al final de la mesa se burló. ¿20%? Eso es absurdo. Esos son miles de millones en acciones. Isabella Vance, que había estado observando con una sonrisa tranquila y triunfante, lo silenció con una mirada. Son miles de millones en acciones, señor Davis, o es cero. ¿Son sus términos o es el capítulo 11? Ella tiene el arma, la bala y la superioridad moral. Sugiero que dejes de hablar. Ellen ni siquiera reconoció la interrupción. Tercero, continuó, se me dará un asiento permanente en esta junta. Desde ese asiento, supervisaré el establecimiento de la Fundación Arthur Harrison para las Artes. Será financiada con el 5% de las ganancias netas de tal red anualmente. Su misión será proporcionar becas a artistas en apuros y subrepresentados para que nunca tengan que elegir entre su arte y su vida como lo hizo mi padre. Cuarto y finalmente, dijo, su mirada barriendo la habitación, mañana por la mañana, et al. Red Holdings emitirá un comunicado de prensa global. Reconocerá pública y oficialmente a Arthur Harrison como el cofundador de esta compañía y el único diseñador de su logotipo original. Corregirá el registro histórico. El mito del fundador único, Julian, muere hoy. El silencio fue total. Julian Vance miró alrededor de la mesa, su rostro una máscara de derrota gris.
Buscaba un aliado, una cuerda de salvación. Encontró solo los ojos fríos y evaluadores de personas calculando su propia supervivencia. Era un rey en una habitación que había decidido unánimemente y en silencio destronarlo. Isabella Vance finalmente habló. La Junta encuentra estos términos aceptables. ¿Tenemos un acuerdo? Uno por uno, los miembros de la Junta asintieron. La compañía había sido salvada del Armagedón. Isabella presionó un botón en su consola. Seguridad. Necesitamos una escolta para el señor Vance y el señor Thorne. Están dejando el edificio. Julian se puso de pie, su traje de $5,000 colgando de él como un sudario. No miró a Ellen al pasar. Ya era un fantasma acechando un edificio que ya no era suyo. Marcus Thorne, la hiena, solo parecía enfermo, escabulléndose detrás de él. Los siguientes meses fueron un cambio sísmico. El titular del Wall Street Journal decía, el fundador perdido de Etalred. El legado de Arthur Harrison restaurado. Las acciones, como se predijo, fueron una montaña rusa. Se desplomaron, luego se estabilizaron. Luego, mientras Isabella, como CEO interina, y Ellen, como la nueva cara pública de la integridad de la marca, dirigían el barco, comenzaron a subir. La narrativa cambió de fraude a una de redención, de un legado perdido finalmente honrado. Ellen mudó a su madre del estrecho apartamento en Queens con su tren retumbante y pintura descascarada. Su nuevo hogar era un hermoso apartamento lleno de luz con vista al Central Park, con personal de enfermería a tiempo completo y un pequeño estudio adjunto para Ellen. Estaría tan orgulloso, Ellen, dijo Sarah una tarde, viendo el atardecer pintar el cielo sobre el embalse. Su voz era más fuerte de lo que había sido en años. El fin de la deuda aplastante y décadas de estrés habían sido una mejor medicina que cualquier prescripción. La oficina de Ellen estaba en el piso 79, justo debajo de la sala de juntas principal. Pero no era una oficina. Era un estudio. Donde la habitación de Julian había sido de obsidiana oscura y acero, la de ella era de paredes blancas, luz natural, mesas de dibujo y lienzos. En la pared principal, perfectamente enmarcados, estaban los bocetos originales de su padre del diario. Una tarde, Isabella entró. Es hora, dijo. Ellen asintió, nerviosa. Caminaron hacia un auditorio lleno. Era la presentación de la marca del 20 aniversario, la que Julian había querido usar para despedir a su equipo de marketing. Los empleados de la compañía estaban ansiosos. Habían sobrevivido a un golpe y esperaban ver qué deparaba el futuro. Isabella presentó a Ellen, no como miembro de la Junta, sino como el corazón y el futuro de esta compañía. Ellen subió al podio. Miró al mar de rostros. Durante 20 años, dijo, su voz proyectándose hasta la última fila, Etalred Holdings ha sido definida por un símbolo de asociación inquebrantable. Fue un diseño creado por mi padre, Arthur Harrison. Era su promesa. Hizo clic en un control remoto. El viejo logotipo familiar apareció en la pantalla gigante detrás de ella. Es un diseño hermoso, dijo suavemente. Es estable. Es fuerte. Representa la base sobre la que fuimos construidos. Pero solo era la mitad de la historia. Era la promesa de una asociación que fue rota. Hizo una pausa, tomando aire. Mi padre creía que una compañía, como una persona, debe evolucionar. Que un legado no se trata solo de lo que fuiste, sino de lo que eliges convertirte. Soñó con un futuro para esta compañía que fuera más audaz, más complejo y más honesto. Mantuvo un diseño en reserva, su nudo de legado. Hizo clic en el control remoto de nuevo. En la pantalla, el viejo nudo Etalred se disolvió. En su lugar, nuevas líneas en plata y azul de la compañía se animaron, tejiéndose en existencia. Era el otro dibujo, el diseño más hermoso, más intrincado, más dinámico, el del diario de su padre, el que Julian había llamado demasiado complejo. Un jadeo colectivo, luego una ola de murmullos recorrió la audiencia. Era impresionante. Era una evolución, no un rechazo. Voy, dijo Ellen, su voz cargada de emoción mientras miraba la obra maestra que su padre había soñado, honramos todo nuestro pasado, especialmente las partes que fueron dolorosas, y abrazamos un nuevo futuro. Somos Etalred Holdings, y este es nuestro nuevo legado. La habitación estalló en aplausos, no solo corteses, sino atronadores.
Ellen miró a la primera fila donde su madre estaba en su silla de ruedas, llorando de alegría. Ellen Hayes, la mesera que había sido burlada por su garabato de pretzel, ahora poseía el 20% de la compañía que acababa de adoptar la verdadera obra maestra de su padre como su nueva cara. No solo había reclamado su legado. Finalmente y completamente lo había traído a casa. Ellen Harrison demostró que un legado es más poderoso que un imperio. Julian Vance construyó su compañía de 10.000 millones sobre una mentira, pero olvidó que la verdad, como el arte, no puede enter such forever. Siempre encuentra la luz. Al final, no fue una sala de juntas, una demanda o un precio de acción lo que lo derribó. Fue un solo dibujo sostenido en la mano de la única persona que nunca vio venir. La hija del hombre que traicionó. Ellen no solo obtuvo justicia. Reescribió todo el futuro de la compañía, convirtiendo el arte robado de su padre en un nuevo comienzo para miles. ¿Qué pensaste de la historia de Ellen? ¿Crees que hizo lo correcto, o debería haber expuesto y destruido completamente la compañía? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Leemos cada uno. Si disfrutaste esta historia de justicia y legado, por favor dale like, compártela con un amigo y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nunca un nuevo video.